El título es muy claro y, digamos, muy desafiante porque se trata, así me lo hacían saber en el correo que me enviaban para la invitación, se trata de que pensemos sobre qué decimos cuando nosotros decimos Dios. Se trata de desbrozar las imágenes que parecen increíbles de Dios hoy y el esfuerzo, por lo tanto, de descubrir un Dios creíble, digno de ser creído hoy. Todos somos conscientes de que por sí mismo la palabra Dios suscita incomodidades o suscita incomprensiones o de alguna manera lleva aparejada pues determinadas ideas, preconcepciones, prejuicios que no siempre ayudan a vehicular, a transparentar lo que la tradición cristiana tiene en su más íntimo centro. Y por eso creo que es un ejercicio saludable dedicar algún momento de nuestra vida a pensar propiamente qué decimos cuando decimos Dios, en qué creemos cuando decimos que creemos en Dios. Si este es el punto central de lo que me han pedido, permítame que comience con el final del título, un Dios digno de ser creído. Porque la primera pregunta que nos podríamos hacer es justamente ¿qué significa creer? ¿Qué significa tener fe? ¿Qué significa, de alguna manera, que nosotros demos credibilidad? Bueno, hay un teólogo protestante, Paul Tillich, dice que tener fe es estar embargado por una preocupación última. Estar embargado por una preocupación última. Se trataría de alguna manera de sentirse concernido de una forma radical, de una forma completa, por aquello en lo que sentimos de una u otra manera que nos va la vida, de lo cual depende nuestro ser o no ser. No digo aquí vida y no pienso vida únicamente como nuestro periplo vital, sino aquellos firmes pilares de los que depende la estabilidad y la consistencia de toda nuestra existencia. Y que, por lo tanto, pueden incluso traspasar los límites de lo que llamamos vida biográfica. Es decir, aquello en lo que se juega nuestro ser o nuestro no ser. Dicho de otra manera, creer es entregar el corazón. Esto es lo que significa creer. Es poner nuestra interioridad, la totalidad de lo que nosotros somos, en manos de otro, en manos de otra persona. Cuando nosotros creemos a alguien, de alguna manera nos estamos abriendo a esa persona, nos estamos dando a esa persona. Y esto en relaciones horizontales, en las formas de interaccionar que tenemos con nuestros semejantes. ¿Qué significa entonces que nosotros creamos efectivamente en Dios? Un Dios digno de ser creído. ¿De qué manera nos abrimos o entregamos nuestro corazón a qué realidad? Claro, aquí nos estamos jugando algo importante. No se trata entonces de una dimensión transversal de nuestra existencia, no se trata, pues de qué hacemos con una determinada parcela de nuestra vida. No, cuando nos situamos ante Dios y tratamos entonces de investigar qué significa creer en ese Dios al que entregamos nuestro corazón, del cual nos sentimos concernidos y experimentamos justamente este embargo de nuestro ser en su totalidad, pues es muy justo que efectivamente pensemos, bueno, ¿cuál es el término último de esa experiencia religiosa? ¿Ante qué me estoy situando? Puesto que, en el fondo, lo que está en juego es la totalidad de nuestra existencia. Y aquí me gustaría que reflexionásemos brevemente sobre una cuestión sobre la que normalmente se pasa como muy de puntillas y la damos todos por sabida. Normalmente en la sociología de la religión, e incluso en las encuestas que se hacen y en las noticias que aparecen en los periódicos, normalmente se habla, y nosotros mismos, ¿verdad?, de creyentes y de no creyentes. Dando por supuesto que quienes tenemos fe, quienes participamos en la iglesia, quienes estamos en la Sala Borja y estamos en las actividades de la Compañía de Jesús, etcétera, pues somos creyentes. Y luego hay otra gente, pues indiferente, alejada de la iglesia, que no son creyentes. Y sobre esa base, pues vimos, pensamos. Me gustaría que reflexionásemos unos minutos sobre si eso es tan claro como parece. Dicho de otra forma, cuando nosotros decimos que creemos o nos consideramos creyentes, en el fondo creemos algo, creemos en alguien y no creemos en otras cosas. De tal forma que quienes se dicen no creyentes no creen en determinadas cosas o no creen en alguien, pero creen en otras. Si lo pensamos un poquito más, a lo mejor nos descubrimos que los creyentes también somos increyentes y que los increyentes también creen. Lo que pasa
que creemos cosas diferentes. Dicho de una manera más sencilla, cuando yo digo, yo creo que la vida tiene un sentido, que procedemos de la eternidad de Dios, que no estamos aquí por casualidad y que más allá del horizonte finito de nuestra vida se abre el umbral de la vida eterna. Yo creo efectivamente eso. Y me podrán decir, bueno, pues yo conozco a personas que no creen en eso. Dicho de otra manera, ¿que creen en qué? Pues que creen que la vida no tiene sentido, que estamos aquí por casualidad y que el umbral de la muerte es el final definitivo. Y yo les diría, ¿son creyentes entonces en esas realidades? Muy bien, estupendo. Pues a lo mejor nos descubrimos mutuamente compartiendo una misma actitud de creencia, de apertura, lo que pasa que nos diferencia el término último en aquello en lo que ponemos nuestro corazón, en aquello que de alguna manera nos embarga en nuestro propio interior. De tal forma que, incluso, y esto viene muy bien para la conferencia que me han encargado esta tarde, cuando pensamos en un Dios digno de ser creído, estamos dando por supuesto que hay muchas imágenes de Dios que no son dignas de ser creído. De tal forma que los creyentes que creemos en Dios, a lo mejor somos ateos de otros dioses. No somos creyentes en otras formas de concebir la existencia, los fundamentos de nuestra vida y de la totalidad de lo que existe. Por lo tanto, a lo mejor no es tan sencillo diferenciar a las personas entre creyentes o no creyentes, o creernos a nosotros mismos firmemente asentados en una concepción creyente de la vida, porque ya sabemos que los otros no creen. Pues a lo mejor no es tan fácil. Y en todo creyente hay un ateo, y en todo ateo hay un creyente. La cuestión está en purificar, en profundizar, en aclarar cuál es ese término último de nuestra experiencia religiosa a la que decimos, a la que asentimos que efectivamente creemos, nos sentimos embargados por esa preocupación última o entregamos definitivamente nuestro corazón. Porque esto también es un ejercicio que, a mi modo de ver, deberían hacer aquellos que se consideran no creyentes. Es decir, ¿no creyentes en qué? En una imagen que creen que los cristianos tienen respecto de Dios. A lo mejor nos descubrimos que ni los creyentes ni los no creyentes creemos en esa imagen supuesta y que su pretendido rechazo de Dios se basa en una imagen que tampoco nos representa a nosotros que creemos en ese Dios. Me explico lo que quiero decir con esto. Es decir, es necesario un trabajo de purificación más allá de etiquetas superficiales que parecen dividir la cuestión religiosa en blanco o negro o en sí o no. Porque en el fondo, cuando tenemos que pensar en un Dios digno de ser creído y nos descubrimos de alguna manera que en toda creencia hay un margen para decir, sí, pero respecto de estas otras imágenes de Dios, yo no creo en ellas, yo soy ateo respecto de esas imágenes de Dios. Y a su vez, el no creyente dice, bueno, yo es que respecto de estas otras imágenes de Dios tampoco creo, y a lo mejor ahí coincidimos, porque efectivamente no creemos en las mismas formas de Dios. En cualquier caso, lo que quiero decir es que todos estamos concernidos por la pregunta, ¿qué decimos cuando decimos Dios? Y aquí conviene, lo voy a decir muy brevemente, conviene caer en la cuenta de que no estamos hablando de meras palabras. No es una mera cuestión conceptual. No es una mera cuestión, digamos, de imaginación o de relato. Es también una cuestión, digamos, de voluntad, de afectos, porque afecta a la totalidad de la persona y, por lo tanto, de estas concepciones de Dios, del Dios ante que nos situamos o respecto del Dios al que negamos, entra en juego nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestra voluntad, nuestro sentimiento, la totalidad de la vida y la totalidad de las personas. Y entonces ahí ese es el punto en el cual cabe establecer un diálogo profundo entre los llamados, entre comillas ahora ya creyentes, y entre comillas increyentes. ¿Por qué? Porque cuando está la vida en juego con todas sus dimensiones, ahí vamos a descubrir que tenemos más en común de aquello que nos separa. En cualquier caso, y después de este preámbulo, que espero que nos haya aclarado la situación, viendo, digamos, que las cosas a veces son un poquito más complejas y más profundas de lo que fáciles etiquetas superficiales nos pueden dar a entender, creo que estamos ya en condiciones, por lo menos, de presentar 5 imágenes de Dios, 5 concepciones de Dios. He extraído 5, podrían ser 10 o 15, pero en cualquier caso yo creo que con estas 5 vamos a tener suficientes para preguntarnos si en el fondo estas imágenes de Dios responden a un Dios digno de ser creído
o hay razones, hay criterios que la propia tradición cristiana nos da, que la propia tradición teológica nos ayuda a formular y que nosotros podemos asumir como criterios propios para poner distancia, para purificar esas imágenes de Dios y para finalmente, a lo mejor, incluso declararnos ateos de ellas. La primera imagen que les ofrezco de Dios, y aquí ya les digo que no pretendo una descripción exhaustiva, perfectamente, digamos, delimitada en todas sus aristas y perfiles, lo que intento es catalizar en ustedes una experiencia, digamos, una concepción que afecte y que conecte pues, con palabras, con afectos, con imaginaciones, con voluntad, con sentimiento, con espiritualidad, con liturgia, con praxis, es decir, con la totalidad de las dimensiones de la vida cristiana, ¿no? Y por ponerle nombres, por aterrizar un poco más la reflexión, creo que podríamos decir que esta primera imagen con la cual a veces se identifica la propia realidad de Dios, la podríamos llamar el Dios Altísimo. El Dios Altísimo. ¿Qué quiero nombrar con esta concepción del Dios Altísimo? Me refiero a esa imagen de Dios concebido como un ser supremo, como una especie de Júpiter tronante o de un Zeus olímpico, como un monarca absoluto, como un Señor todopoderoso, como el Dios de los ejércitos, como esa majestad infinita, Dios distante, hierático y casi faraónico. Algo similar a lo que también pensó Aristóteles con una concepción tremendamente, digamos, intelectual de Dios al concebirlo como una inteligencia que se concibe a sí misma, que se piensa a sí misma y que tiene en sí la plenitud absoluta más allá de la cual no puede ir. Esta concepción de un Dios altísimo, de un Dios separado del mundo, de un Dios lejano en su infinita majestad, de un Dios, fíjense, en el fondo indiferente al mundo. Indiferente a esa realidad que llamamos creación, a esa realidad que tiene que ver con el espacio y con el tiempo, con la pluralidad de las criaturas, con los sufrimientos, con el problema del mal, con la realidad de la vida, de la muerte, de la pobreza, de la desnutrición y del desamparo. Todas estas realidades serían una especie de pequeñeces para esa suprema majestad, para esa concepción de un Dios que está allá a lo lejos en su alto trono y que en actos de puntual benevolencia se digna mirar pues, a estas pequeñas criaturas que hacen su vida en el espacio que ha diseñado para ellos. Sin duda alguna hay parte, digamos, de verdad en una concepción que subraya la diferencia entre Dios y la creación. Yo eso no lo negaré jamás, porque hay una fuerte tradición en la teología cristiana que llama a no confundir a Dios con la realidad creada y, por lo tanto, a subrayar eso que Kierkegaard llamó la diferencia cualitativa absoluta, eso que un teólogo protestante calvinista como Karl Barth subrayó de una manera prodigiosa y contundente y hasta profética en su comentario del año 22 a la carta a los romanos. Es decir, esa diástasis, ¿verdad?, entre Dios y la creación que lleva a evitar confusiones. Sin embargo, y reconociendo la parte de verdad que ese acento pueda tener, me parece que es una concepción, por lo menos a purificar y por lo menos, digamos, muy mejorable, aquella que solo acentúa esa consideración de un Dios majestático, de un Dios altísimo en su trono, de un Dios inalcanzable, de un Dios escondido, de un Dios que efectivamente no siente ni empatía ni en el fondo interés verdadero por el mundo. Primera imagen de Dios, entonces, el Dios altísimo. La segunda imagen la podríamos sintetizar justamente en unos términos que intentan catalizar la experiencia diametralmente opuesta. El Dios naturaleza. El Dios naturaleza. Aquí quienes estén familiarizados con la tradición filosófica probablemente escuchen el eco de Spinoza, ¿verdad? Deus sive natura. Es decir, la propia realidad de Dios identificada con las realidades horizontales del espacio y del tiempo, con lo que Descartes llamó la res extensa, ¿verdad? Porque en el fondo la totalidad de lo que existe no serían sino modos de expansión de la divinidad, formas de despliegue de la única substancia realmente existente, de la única realidad que tiene en sí misma la razón de la existencia y por lo tanto se identifica con el mundo de la creación.
Esto que puede sonar un poquito más abstracto y un poquito más alejado de una comprensión inmediata, seguro que, no sé si ustedes, si son aficionados al cine y a la Guerra de las Galaxias, pero sí muy probablemente sus hijos y sus nietos con toda seguridad. Es decir, a esa concepción de la fuerza de Star Wars, esa concepción, digamos, de una realidad envolvente que se hace presente en realidades inanimadas, que alienta en la vida vegetal, que se percibe en la vida de los animales y que de alguna manera es como una especie de presencia atmosférica, de presencia oceánica, en los cuales esa especie de monjes, los guerreros Jedi, pues conectan y la ponen a su servicio porque tienen una especial sensibilidad religiosa. ¿Para qué? Para estar justamente en conexión con esa dimensión divina de la realidad. De dimensión divina de la realidad define el filósofo español Juan Antonio Marina en su libro Dictamen sobre Dios y también después en Por qué soy cristiano, su concepción de Dios. En el fondo dice que Dios para él sería la dimensión divina de la realidad. Y en esa misma estela se encontró décadas antes Unamuno, también pensando que Dios en el fondo era la consciencia del propio universo, la personificación última de un cosmos horizontal, de un cosmos, digamos, físico, que sin embargo adquiere conciencia de sí. Eso sería propiamente la realidad de Dios. Y muy probablemente en la época en la que estamos, pues pudiesen converger aquí movimientos ecologistas que tienden a subrayar el carácter sagrado, el carácter divino, el carácter, qué sé yo, pues eso, propiamente sobrenatural de la propia naturaleza. Y movimientos como la New Age o esta ola de la no dualidad, que en el fondo, insisto, estarían todos cortados por este mismo patrón. Si antes le decía que en esa primera imagen tendríamos un Dios altísimo, alejado de la propia realidad creada, aquí tendríamos la fusión, aquí tendríamos la identidad, aquí tendríamos de alguna manera la propia realidad de Dios identificada con la realidad que nos circunda. Yo creo que también es una realidad que tiene su parte de verdad por cuanto acentúa máxima proximidad e intimidad, pero sin embargo no puede hacer justicia a la propia experiencia de limitación, a la propia experiencia de corrupción, a la propia experiencia de sufrimiento, a la propia experiencia del mal, a ese grito que los pobres de la tierra y cualquier persona que sufra y que esté enferma, que en el fondo diga: nosotros no somos Dios si Dios es plenitud. Si Dios es felicidad máxima y dicha suprema, pues no vivimos en ese mundo, no podemos decir que efectivamente somos uno con la divinidad. Hay ahí un hiato, hay ahí una grieta, una experiencia tremendamente dolorosa y sufriente que se resiste, creo yo, a esta segunda imagen de Dios, el Dios naturaleza. ¿Cuál podría ser la tercera imagen que tendremos que calibrar, evaluar y purificar si efectivamente estamos buscando un Dios digno de ser creído? Pues lamentablemente está también muy extendida por ahí. Es cierto que de una forma a lo mejor no tan llamativa y no tan mayoritaria como estas dos, un Dios lejano o un Dios identificado con la naturaleza, pero sí ciertamente presente en algunos autores y a lo mejor también en experiencias íntimas y en grupos en los cuales Dios aparece o se experimenta, y perdonen ahora la palabra, pero lo quiero decir con toda claridad, como un Dios sádico, es decir, como un Dios malvado. Hay un texto de Schopenhauer que me parece extraordinariamente elocuente, y para no gastar mucho tiempo en la presentación de esta imagen malévola, diabólica, casi sádica de Dios, le cedo la palabra a él. Dice así Schopenhauer: a los 17 años, sin ningún género de adoctrinamiento escolar, me sacudió la vivencia de las penalidades de la vida. Lo mismo que le sucedió a Buda en su juventud, cuando vio la enfermedad, la vejez, el dolor y la muerte. Mi conclusión fue que este mundo no puede ser obra de un ser totalmente bueno, pero sí puede ser obra de un diablo, que ha traído a las criaturas a la existencia para deleitarse en la contemplación de su tormento. Fin de la cita. Émile Cioran es otro de los pensadores que en el siglo XX más eco le han dado a esta idea demoníaca, diabólica, sálica de Dios,
a la hora, bueno, lo expone con mucha claridad en su libro Aciago de Miurgo, ¿verdad? Con tintes gnósticos que en el fondo vienen a decir: el mundo, la vida que nos ha sido dada es una gran broma pesada. El mundo es un tormento, es un valle de lágrimas, es una realidad a la cual hemos venido a sufrir, y el sufrimiento es omnímodo en todas formas y en todos los lugares y en todas las ciudades y en todos los pueblos y en todos los arrabales y en todas las etapas de la vida, de tal manera que nadie se libra, de tal forma que, ¿cómo vamos a creer ante esta experiencia universal del mal? Que hay un Dios bueno, todopoderoso, que efectivamente, que va, quien ha creado este mundo se asemeja más bien a esa imagen de un niño cruel que tiene en su bote de cristal diferentes insectos y que se deleita en su maldad, pues qué sé yo, arrancándole las alas a las moscas y dándoselas de comer a la mantis religiosa para ver cómo las destroza. Pues algo así sería la realidad del mundo, con sus guerras mundiales, con sus hambrunas, con sus torturas, con sus cárceles, con su terrorismo y con su sufrimiento ubicuo. De tal forma que tendríamos aquí, insisto, una tercera imagen de Dios. Habrá que pensar si realmente es un Dios digno de ser creído, un Dios sádico. Hay una cuarta imagen que podríamos nombrar como el Dios juez. El Dios juez. El Dios juez. Es probable que no tengamos mucha falta, ¿verdad?, de glosar esta concepción de Dios, puesto que se entiende de manera muy transparente, muy clara en lo que en el fondo quiere apuntar. Dios como fiscal implacable, como un ente opresor que de alguna manera fiscaliza, sabe, lleva cuenta de todos nuestros errores, anota con tinta invisible, indeleble, en un libro que solo Él conoce de infinitas páginas, todos nuestros pecados, todas nuestras infidelidades, todas nuestras miserias. Y ante ese juez implacable, nosotros estamos llamados a dar cuenta en un juicio inmisericordia en el que se nos pesarán, digamos, el bien que podamos haber hecho y se nos pasará cuenta también de todo el mal que arrastremos con nosotros. Esa concepción del juez Dios implacable implica de alguna manera una imagen de una especie de un gran hermano que todo lo ve y del cual no hay lugar en la tierra del cual uno pueda escaparse, porque efectivamente su omnisciencia es tal que no hay posibilidad alguna de sustraerse a esa mirada absolutamente completa. Y el cristianismo deviene aquí, o la práctica de la religión, como una especie de ética heterónoma, es decir, como una especie de cumplimiento de mandamientos, sabiendo que efectivamente, de alguna manera, siempre vamos con el debe a la espalda, nunca llegamos a cumplirlos completamente. Nadie puede presentar una hoja de servicios perfectamente impoluta, perfectamente cubierta, con todos puntos positivos y máximas calificaciones. Esto no le sucede a nadie. De tal manera que, en el fondo, lo que nos generaría esta imagen del juez implacable también es una imagen de miedo, de intranquilidad, de inseguridad, porque por mucho y por muy buenos que seamos, jamás, o por lo menos creemos que efectivamente jamás lograremos dar la medida de lo que creemos que se nos exige. Hay una quinta imagen que podríamos sumar a esta: el Dios altísimo, el Dios naturaleza, el Dios sádico, el Dios juez y el Dios impotente, el Dios débil, el Dios que de alguna manera pues ha retirado su poder del mundo, se abstiene de actuar en él, porque en el fondo no puede, porque en el fondo la realidad de los atropellos, de las guerras, de los sufrimientos, pues de alguna manera pues le sobrepasan, y por lo tanto el Dios impotente solo puede sufrir, solo puede compadecernos, solo puede de alguna manera ser solidario con nosotros, pero desde la impotencia del Dios crucificado, desde la impotencia del Dios sufriente. Aquí voy a dar la palabra a un teólogo judío, a Hans Jonas, que ante la catástrofe de Auschwitz, ante el Holocausto, escribió: después de Auschwitz podemos decir, más decididamente que nunca, que una divinidad omnipotente o bien no sería infinitamente buena, o bien totalmente incomprensible
en su dominio sobre el mundo, que es donde solo podemos comprenderla. Por razones inspiradas determinantemente en experiencias contemporáneas, Hans Jonas propone la idea de un Dios que durante un tiempo, el tiempo del proceso universal en progreso, renunció a todo su poder de inmiscuirse en el mundo de las cosas, en el curso de las cosas del mundo. Y por lo tanto, Dios, si lo adoramos, si creemos en Él, podemos confesar que es bueno, podemos confesar, digamos, que es santo, pero es un Dios impotente. No ha podido, de alguna manera, evitar el mal del mundo. Y bueno, estos son, digamos, unos perfiles de Dios, unas características de las ideas de Dios, que de alguna manera me gustaría someter con todos ustedes pues al tamiz, a la confrontación, con unos criterios teológicos indudablemente fundados, extraídos, me parece que del núcleo de la fe cristiana, por lo tanto, de la fundamentación bíblica y sobre todo del Nuevo Testamento, para ver si, supuestos estos criterios, se sostienen de alguna manera estas imágenes, estas características de Dios que, como antes les decía, no querían diseñar o caracterizar perfiles, digamos, muy cerrados en sí mismos, sino que pueden ser incluso compatibles y puede que de alguna manera varios de estos perfiles se junten en concepciones, insisto, no meramente conceptuales, no meramente imaginativas, sino también espirituales, sino también íntimas, vinculadas pues, a nuestra infancia, vinculadas a nuestra historia, a nuestro proceso de crecimiento en el cristianismo, bueno, en el que algunos aspectos de los que acabo de nombrar han podido estar más presentes. Entonces, insisto que no se trata de compartimentos estancos, de imágenes que sean excluyentes de forma mutua, sino que de alguna manera nos ayudan a perfilar concepciones, características, atributos de Dios que a mi modo de ver necesitan ser purificados o profundizados, o por lo menos confrontados. ¿Confrontados con qué? Pues confrontados al menos con tres criterios de indudable solidez evangélica, ahora se los voy a mostrar, para ver si efectivamente resisten esta confrontación o en relación con ellos pues estamos autorizados, incluso obligados, urgidos, pues muy probablemente a prescindir de ellos y probablemente de algunas de estas 5 imágenes de Dios a declararnos ateos. No creemos en ese Dios, no nos identificamos con esa imagen de Dios, pero eso lo veremos después de la formulación de los criterios. Primer criterio. A mí me gusta llamarle el criterio nuclear o el criterio central. Criterio nuclear o criterio central. Es el siguiente: el carácter absoluto, infinito e incondicional del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. En Romanos 8, 35 a 39, Pablo nos habla justamente en uno de los textos más bellos del Nuevo Testamento de esa experiencia de sentirse embargado, de sentirse concernido, de sentirse de alguna manera unido a este amor infinito, absoluto, incondicional de Dios manifestado en Cristo. Y es una experiencia frente a la cual Pablo dice: si justamente estamos unidos a Dios, el creador del cielo y de la tierra, con el amor omnipotente que Él ha manifestado en la resurrección de Cristo, ¿quién tiene poder sobre nosotros? La espada, la soledad, la persecución, lo de arriba, lo de abajo, el hambre, la desnudez. ¿Qué elemento del mundo, qué realidad nos puede meter miedo si efectivamente en el fondo más íntimo de nuestra experiencia creyente, de nuestro, antes les decía, creer es entregar el corazón, de nuestra vinculación total, de lo más íntimo de nuestra personalidad, si se deposita en ese pilar fundamental del amor incondicional, absoluto e infinito de Dios, ¿quién puede de alguna manera sentirse amenazado por cualquier otro poder? Ese amor omnipotente y eterno, fijémonos ahora, Romanos 4:17, que da la vida a los muertos y llama al ser a las cosas que no son, que se sitúa en la realidad frontal de todo cuanto existe y que ilumina el horizonte escatológico más allá de la muerte que nos promete la vida eterna. Es decir, ese poder y ese vínculo, esa relación de dependencia absoluta que traspasa
en la dimensión del pasado y del futuro, los límites de nuestra historicidad, los límites concretos de toda biografía, el nacimiento y la muerte. Porque, según la fe cristiana, tiene poder justamente, y ha tenido poder para crear la totalidad de lo que existe, y tiene poder también para resucitarnos de entre los muertos. Si en el centro entonces de este criterio central se encuentra el amor de Dios que ama incluso más allá, que ama a sus criaturas incluso más allá de lo que las madres hacen con sus hijos. Recuerden ahora ese texto de Isaías 49, 15. Aunque una madre pueda olvidarse de sus hijos, Yahvé Dios no se olvidará de ti. Ese acento fundamental que aparece en textos del Antiguo Testamento también nos da el perfil y el calibre de ese cordón umbilical, de esa relación de dependencia que quiero poner ante ustedes como criterio fundamental de la revelación en Cristo. De hecho, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, se dice que Dios es amor, que consiste en ser amor, que su propia naturaleza es la del amor activo. No es tanto un Dios que ama, y así como ama, pues pudiera hacer cualquier otra cosa. No. El amor no es una actividad de Dios, no es un atributo adventicio en Dios, no es una cualidad secundaria de Dios, es su propia naturaleza, su propia realidad. Y ahí encuentra el cristianismo su centro neurálgico. De hecho, pueden consultar la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, el número 36, cuando dice: el núcleo fundamental en el que resplandece propiamente el cristianismo es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Ahí estaría el querigma, el núcleo esencial de la confesión de fe. Y dicho esto, este criterio fundamental, los otros dos son derivaciones muy sencillas de explicar. El segundo sería el criterio protológico, y que lo podríamos resumir de una forma muy sencilla diciendo: si Dios consiste en ser amor activo, y por amor ha creado la totalidad de lo que existe, todo lo que procede de Dios, todo lo que nos rodea, todo lo que llamamos creación, es ontológicamente bueno. Y por lo tanto estamos bañados por la baraká, por la bendición originaria de Dios que le ha dado el ser a todo cuanto existe. De ahí que desde el punto de vista de la raíz, desde el punto de vista del fundamento, desde el punto de vista del origen absoluto, podemos situar al amor de Dios en su fontalidad máxima, como horizonte último del cual proviene la totalidad de lo que existe, y nosotros también. El tercer criterio es justamente el correlato escatológico. El horizonte último hacia el cual camina la totalidad de la creación, el mundo, la historia de la especie humana y nuestra propia historia personal, como creyentes singulares e individuales, es ese amor pleno y absoluto de Dios. Y el mal, la violencia, el mal moral, los asesinatos, la pobreza, la enfermedad, todo eso queda del lado de acá. Tiene que ver con las realidades históricas que experimentamos, con malentendidos, con conflictos, con enemistades, con todo lo que de alguna manera podríamos llamar que nos afecta tejas abajo. Pero en el origen absoluto de todo está el amor infinito de Dios. Y en el fin último de todo está el amor incondicional e infinito de Dios. Y el vínculo que nos mantiene a nosotros en el ser y que da sentido propiamente a nuestra vida es el amor que nos mantiene, el amor de Dios que nos mantiene actualmente en el ser. Por eso quiero mostrar si el cristianismo tiene estos tres criterios: el criterio central, el criterio protológico y el criterio escatológico. Si el cristianismo tiene en estos tres criterios, digamos, su punto nuclear de equilibrio, es a esta luz a la que nosotros hemos de preguntarnos por un Dios digno de ser creído. Es a esta luz a la que tendremos que decir: vamos a ver, las imágenes, las concepciones, las imaginaciones, las representaciones que nos hacemos de Dios, ¿resisten la confrontación con este criterio? Con estos tres criterios. O cuando medimos, cuando calibramos, cuando evaluamos estas imágenes de Dios, el Dios altísimo que no se relaciona con el mundo. El Dios naturaleza que se identifica sin más con la realidad del mundo. El Dios sádico que disfruta con el mal del mundo. El Dios juez que de forma implacable discrimina entre sus criaturas, premiando unas y castigando a otras. El Dios impotente que no puede nada frente al mal del mundo. Esas imágenes de Dios
pertenecen, caracterizan, nos permiten adentrar y ahondar en un Dios digno de ser querido, o en confrontación con estos criterios que pivotan en todos ellos, insisto, en torno a la centralidad del amor incondicional e infinito de Dios manifestado en la muerte y en la resurrección de Cristo, palidecen, se deshacen como ídolos de nuestra imaginación y de alguna manera como realidades que están llamadas a ser superadas por otras concepciones más coherentes, más adecuadas a lo que el propio Nuevo Testamento y la historia de la salvación nos transmiten respecto de la propia realidad de Dios. El cristianismo siempre tendrá que tener, y toda locución teológica sobre Dios, cuidado con el antropomorfismo. Es decir, con todas aquellas realidades que en el fondo hacen de Dios una especie de proyección, de trasunto de nuestra propia realidad humana, ambigua, mezquina, limitada, ahora multiplicada hacia, qué sé yo, unas dimensiones de potencia, de sabiduría o de poder, pero que en el fondo reproducen nuestra misma limitación. Frente a esto, advirtió ya en el siglo VI a.C. un filósofo griego llamado Xenófanes de Colofón, a la hora de decir y criticar la teología homérica y hesiódica de Hesíodo, cuando decía que efectivamente estos poetas nos han enseñado y han atribuido a los dioses, estamos pensando en los dioses olímpicos, en Zeus, qué sé yo, en Afrodita o en Ares, pues le han atribuido robos, adulterios y todo tipo de inmoralidades. Y dice Xenófanes de Colofón: de lo divino no podemos hablar si no es en términos de santidad. Hay una experiencia implícita en las religiones, y fíjense ustedes que me he ido a la antigua Grecia, a la hora de mostrar que hay una especie de repugnancia, de contradicción, de disyunción entre lo que es la realidad de lo divino y la realidad del mal. No pueden estar de alguna manera mezcladas, como si fuese santo, piadoso y adecuado en términos religiosos pensar a Dios haciendo canalladas, pensar a Dios reproduciendo en el fondo, en términos antropomórficos, aquellas realidades, vicios o inmoralidades que vemos claramente en la condición humana. Frente a esto se reveló claramente Xenófanes de Colofón, y luego no es casual que un teólogo alejandrino, Clemente de Alejandría, tuviese justamente pues, el acierto de citarlo y de glosar justamente a este filósofo precristiano e introducirlo pues, en el ámbito de la patrística griega. Clemente de Alejandría, que en el fondo muestran que ni el robo, ni el adulterio, ni el engaño, fíjense ustedes, ni cualquier forma de concepción del mal pueden ir con Dios por ninguna otra razón más que porque la inmoralidad y el mal no son propios de lo divino ni pueden serlo, no le convienen, de ninguna manera armonizan con su naturaleza divina y esencial. Justamente con esto tendríamos que atender también algo que es capital en la teología cristiana y también en la historia del cristianismo, que es, así como nos tenemos que alertar respecto del peligro de antropomorfismo, al que acabo de hacer mención, también tenemos que alertar contra el peligro de querer encerrar a Dios en nuestros conceptos, en nuestros pensamientos, en nuestras, qué sé yo, en nuestras concepciones, en nuestras imaginaciones. Y esto, siendo conscientes de que el deber de la teología es hablar bien de Dios. Pero hablar bien de Dios en cuanto que el ser humano puede alcanzar, puede de alguna manera nombrar con lógica y utilizar el lenguaje del que dispone para nombrar el misterio inefable de Dios. La realidad que no puede ser definida, que no puede ser encapsulada, que no puede ser de alguna manera acotada por ninguna locución, por ninguna definición y, en definitiva, por ninguna realidad que quepa dentro de nuestra cabeza. No es casual que, por ejemplo, Dionisio haya desarrollado una vía de teología negativa, llamada técnicamente de teología apofática, que intenta adentrarse, profundizar y penetrar en el misterio de Dios, no tanto diciendo positivamente lo que Dios es, sino de alguna manera negando cosas que Dios no puede ser.
Esto es muy interesante para el tema que me han pedido esta tarde, un Dios digno de ser creído. A lo mejor para purificar nuestra propia concepción de Dios tenemos que estar más cercanos a qué es aquello que no podemos admitir en Dios, qué es aquello que no podemos decir de Dios, qué es aquello que nuestro instinto religioso, como el de Xenófanes de Colofón, nos hace saltar las alarmas para decir, no, esto no es compatible, no pertenece, no puede ir de la mano con la propia santidad de Dios, con el carácter divino de ese amor infinito e incondicional que se nos ha revelado de manera insuperable en Jesús de Nazaret. Este es el punto por el cual podemos comprender también a Anselmo de Canterbury, cuando dice que Dios es aquello mayor que lo cual nada podemos ser pensado, pero que cualquier cosa que nosotros pensemos siempre será inferior a Dios, porque la propia realidad de Dios sobrepasa infinitamente cualquier intento de concepción, de imaginación, de definición. Entonces, claro, aquí podemos correr el peligro de decir, bueno, entonces tendríamos que estar en silencio. Y las religiones orientales que abogan pues, por la introspección, por la ausencia de palabras y por el fondo, la vía negativa radical sería la más acertada. Bueno, hasta cierto punto. ¿Por qué? Pues porque nuestra propia condición de criatura es una condición racional, locuaz y capaz efectivamente de expresar el lenguaje comunicativo. Pero es que también el Dios cristiano se nos ha revelado como palabra hecha carne en Cristo. Y por lo tanto la palabra no es enemiga de Dios. Lo que es enemigo de Dios es la palabra que quiera definir, que quiera encapsular, que quiera de alguna manera agotar el misterio y poseerlo. Hay que tener cuidado con esa palabra idolátrica, pero no con la palabra que evoca, no con la palabra simbólica, con la palabra que de alguna manera adora, con la palabra que alaba, con la palabra que exalta, con la palabra que en términos religiosos celebra algo que se le da y que es consciente que ella ni domina ni posee. Esa es la palabra verdaderamente religiosa. Esa es la palabra que de alguna manera Nicolás de Cusa, ese extraordinario teólogo del siglo XV, dice que nos lleva hasta, en lenguaje poético y metafórico, ¿verdad? Dice hasta el muro del paraíso. Allí se estrellan la coincidencia de todos los opuestos. Y más allá de ella, más allá de todo lo que nosotros podamos decir, se encuentra justamente el misterio inefable de Dios. Pero llegamos a esa inefabilidad de ese amor que no se puede decir con palabras, a través de los límites de las palabras que efectivamente tenemos. Por aquí van las intuiciones místicas y espirituales de ese gran teólogo sistemático que ha sido Karl Rahner, cuando habla de Dios como misterio santo, efectivamente, como el inefable. Y ahora me van a permitir un giro un poco paradójico que voy a hacer de la mano de Henri Duméry, un filósofo francés experto en fenomenología de la religión, que dice: una vez que el sujeto religioso es perfectamente consciente de que con su imaginación, con su voluntad, con su espiritualidad, con sus palabras, con sus narraciones, con sus concepciones, no puede jamás aprender, agotar, encerrar el misterio de Dios, justamente en ese momento es cuando ya puede hablar libremente de Él con toda suerte de palabras, de imágenes, y puede decir que Dios es roca, que Dios es baluarte, que Dios es un alfarero, que Dios es padre, que Dios es como un buen pastor. Ya podemos utilizar todas las imágenes, porque ya sabemos que esas imágenes solo tienen el servicio de potenciar, de evocar, de simbolizar. Pero ya están liberadas del peligro de la definición, del peligro de la caricatura, del peligro de la idolatría, en definitiva. Y por eso aquí es cuando tenemos la posibilidad entonces de profundizar, y voy ya encaminándome hacia la recta final de mi intervención, de profundizar ¿en qué? Pues en qué características podría tener este Dios digno de ser creído. Antes hablábamos efectivamente de que no parecía del todo adecuado, ¿verdad?, la imagen de un Dios altísimo, majestad absoluta, separada del mundo y por lo tanto indiferente a la realidad de la creación. ¿Y si pensásemos en un Dios bajísimo? Y aquí utilizo y estoy haciendo referencia al título exacto del libro de Christian Bobin, titulado justamente así, El Bajísimo, que curiosamente es una
magnífica biografía de Francisco de Asís, que les recomiendo vivamente porque disfrutarán extraordinariamente con lo bien escrita que está y la profundidad teológica que tiene. El Bajísimo, aquel que se hace manifiesto, que se hace el encontradizo, que se revela, digamos, a la humanidad, pues en la kenosis, en la encarnación, en el nacimiento de Belén, en las realidades cotidianas de lo pequeño, en donde efectivamente acontece lo más grande y lo fundamental de la existencia. No tanto ese Señor de los ejércitos distante y altísimo en un trono majestático, sino justamente la cercanía de un Dios que camina con los hombres y que se hace el encontradizo con un grupo de pescadores a los cuales les transmite la buena noticia y desencadena justamente en el espacio y en el tiempo un modo de relacionarnos claramente alternativo. El Dios Bajísimo. Antes hablábamos también de un Dios naturaleza que se identifica sin más con la totalidad de lo que existe, ¿verdad? Les hablaba de la fuerza, de Star Wars, de los movimientos ecologistas, de Deus sive natura, del inmanentismo, en el fondo, de toda esta concepción. Frente a esta exageración deberíamos hablar del Dios creador del cielo y de la tierra, de ese Dios desconocido que predica el apóstol Pablo en el Areópago ateniense, en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. El Dios desconocido, aquel que no habita en templos fabricados por manos humanas, aquel que no necesita de nosotros para vivir y para que nosotros le ofrezcamos sacrificios y donaciones, porque su vida y su equilibrio depende efectivamente de nosotros, sino que es más bien al revés. Pablo dice, somos nosotros los que recibimos de él la vida, somos nosotros los que dependemos efectivamente de él. El Dios creador del cielo y de la tierra es el que nos alerta y el que nos purifica de esa imagen que lleva a identificar a Dios con la realidad de la naturaleza, el Dios creador. Hablábamos en tercer lugar de un Dios sádico, de un Dios que en el fondo sería pues la raíz última de todos los males, de los sufrimientos, de las enfermedades, de las pobrezas, de las guerras, de todas estas calamidades que asolan nuestro mundo y que en el fondo encontraría justamente su júbilo y deleite en la contemplación de esas realidades malvadas. En el cristianismo, Dios es confesado como el dador de vida. El término griego que decimos siempre en el credo cuando hablamos del dador de vida es el zoopoion, y es justamente el término con el cual en cristianismo se habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese aliento creador de Dios que está activo a lo largo de toda la historia de la humanidad y que engendra fecundamente vida, júbilo, desarrollo, progreso, de tal forma incluso que podríamos hacer el intento de interpretar todas aquellas realidades que el espíritu humano ha podido cristalizar, ha podido dar a luz, digamos, como obra y aliento del Espíritu de Dios. De tal manera que no hubiese ningún tipo de oposición entre el progreso, el bienestar, la curación de la humanidad y la propia acción de Dios en ella, sino que más bien esa acción dadora de vida del Espíritu Santo tuviese en las realidades segundas de la propia creación y en la propia creatividad del ser humano su modo de hacerse presente, su forma discreta y oculta de transformar en el bien al mundo que Dios jamás deja desamparado. Sino más bien al contrario. Dios entonces no sería un Dios sádico que disfruta con el mundo, sino más bien al contrario, un Dios implicado en el desarrollo del mundo y generador de vida, de plenitud, de felicidad y por lo tanto también de salud y de orientación última en el sentido de toda la existencia. Les hablaba antes también como una cuarta imagen de Dios que probablemente sea necesario purificar, un Dios juez, un Dios implacable que sopesa de forma inmisericordia entre bien y mal. Si ustedes recuerdan el grupo de parábolas que aparece en Lucas 15, son 3 parábolas. El padre acogedor, si quieren ustedes, o el hijo pródigo, que es la misma, 2 formas de llamar al mismo relato, el del pastor que rescata a la oveja perdida, o el de la mujer que busca a la dracma, la
la moneda, exacto, que ha perdido en su casa, y para eso mueve todos los muebles, barre toda la casa y celebra finalmente con sus amigas que la ha encontrado, ¿verdad? Las tres parábolas finalizan justamente de la misma manera. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos. Todas terminan justamente con esa imagen de un Dios alegre, de un Dios que de alguna manera busca la dicha de su criatura y que se preocupa efectivamente porque el hombre viva y viva en plenitud. De tal manera que probablemente nada hay más ajeno a la experiencia jesuánica de Dios, a la transmisión evangélica de lo que Jesús nos dice que Dios es, que esa concepción de un Dios como juez implacable, puesto que el propio Jesús nos habla de Dios como padre, como pastor, como mujer buscadora que se alegra con sus amigas de haber hallado lo que ha perdido anteriormente. La última era el Dios impotente de Hans Jonas, ese Dios que no tiene poder suficiente para hacer frente al mal, a la muerte y, en definitiva, a la catástrofe. A mí me parece muy importante, y suelo insistir mucho en ello, en que no podemos prescindir del carácter omnipotente de Dios. La cuestión está en que purifiquemos nuestra concepción de la omnipotencia. Omnipotencia no la podemos comprender aquí, sobre todo cuando hablamos de Dios, como una especie de ejercicio tiránico del poder según el cual Dios puede hacer cualquier cosa. Una cosa es tener poder sobre la totalidad de lo que existe y otra es poder hacer cualquier cosa. Poder hacer cualquier cosa lo pueden hacer los tiranos que no tienen efectivamente ningún tipo de límite o control. Pero la omnipotencia que nosotros predicamos de Dios es la omnipotencia del amor. Es la omnipotencia de quien consiste en ser amor activo. Y hay cosas que Dios no puede hacer justamente porque es omnipotente. Esta frase tan redonda no es mía, no crean que me cuelgo la medalla. Es de Agustín de Hipona. Y en el de Civitate Dei dice Agustín que Dios, por ejemplo, no puede mentir. Dios no puede morir. Dios no puede equivocarse. ¿Por qué? Justamente porque es omnipotente. Si Dios pudiera hacer todas esas cosas o sufrir todas esas cosas, sería justamente porque no es omnipotente. De hecho, nosotros somos sujetos de esas cosas porque no somos omnipotentes. Y la omnipotencia de Dios es la omnipotencia del amor. Es la impotencia del Pantocrátor. Seguro que recuerdan esas imágenes representadas incluso en iconos en la tradición oriental, en donde se ve al niño Jesús en brazos de la Virgen con una bola del mundo en la mano, ¿verdad? Y con una corona y dominando. El Pantocrátor es el que sostiene la creación, es el que mantiene en el ser y el que cuida de aquella realidad a la cual le ha dado la vida. Es más similar a la relación materno-filial que a la relación, digamos, de jefe de Estado con su pueblo sometido. El Pantocrátor, la omnipotencia de Dios, se pone de manifiesto justamente en el cuidado maternal. Dice, no, es que una madre puede hacer lo que quiera, una madre puede hacer lo que quiera, movida siempre justamente por el amor que le une efectivamente a esas personas a las cuales le ha dado el ser. Fíjense ustedes, y voy terminando ya, que probablemente sea un Dios digno de ser creído, aquel que pueda perfilarse con las características del Dios bajísimo, del Dios creador del cielo y de la tierra, del Dios dador de vida, del Dios incondicionalmente acogedor, alegre, rescatador, y del Dios todopoderoso que cuida y mantiene en el ser, que no más bien, pues un Dios altísimo que se identifica con la naturaleza, que en el fondo es un Dios sádico que disfruta con el mar, con el dolor de sus criaturas, o un Dios que juzga implacablemente, o un Dios que en el fondo no tiene poder para superar el mal, la tragedia y la muerte. El Dios del cristianismo es el Dios que da la resurrección a los muertos, y ese es el Dios en el que creemos. Por lo tanto, me parece que hay razones para recuperar ¿el qué? El que ser creyente es creyente en una determinada concepción de Dios. Y si uno cree en el Dios del Nuevo Testamento, es ateo de otras concepciones de Dios. Muchas gracias por su atención. Contamos con un cuarto de hora escaso por si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta al ponente.
Y si hay algún voluntario o voluntaria que me pueda coger otro micrófono, podemos hacerlo entre dos. Sabo está pidiendo algún voluntario para ayudarle con el micrófono. Parece ser que ya hay una persona, Sabo. Vale. Levantáis la mano si queréis comentar alguna cosa, preguntar. Bueno, la primera pregunta sería sobre el antropomorfismo. Sin duda alguna que nuestra cultura nos lleva a eso. No hemos visto a Dios Padre pues bajar con los más pobres, dibujarlo, pintarlo. No veo una cultura que trate de ir más allá de la imagen de Padre. No sé cómo lo ve usted. Sí, el antropomorfismo, vamos a ver, es un peligro si efectivamente nosotros identificamos de forma exacta, como si estuviésemos definiendo la propia realidad de Dios cuando decimos, por ejemplo, que es Padre. Bueno, hay personas que tienen una experiencia extraordinariamente nefasta de la paternidad. Entonces, mucho cuidado con eso. Por otra parte, la paternidad siempre exige la maternidad. Si llevamos al extremo esa imagen como de propia definición de Dios, tendríamos que hablar casi de un dimorfismo sexual en Dios. Eso es algo de lo cual la tradición bíblica ha huido completamente. Lo que quiero decir con esto es que el peligro del antropomorfismo es una luz roja que se nos enciende para evitar una identificación crasa de aquello que nosotros decimos de Dios y para hacernos conscientes de que todas nuestras afirmaciones sobre Dios son necesariamente simbólicas. Lo cual no quiere decir que sean vacías, que sean insignificantes o que no digan nada. Lo que desde luego es que no pueden decir demasiado. Es decir, no pueden desdivinizar a Dios ni lo pueden convertir en una realidad creada. Este es el asunto. Por eso, en la propia tradición cristiana, digamos, hay límites y hay, digamos, de Dios no decimos cualquier cosa. Bueno, pues porque evitamos atribuirle realidades que no parecen dignas de Él, ¿no? Entonces, incluso en las cosas que decimos, hay que tener cuidado con no identificarlos excesivamente. Pero insisto, la alternativa no es el silencio, sino la conciencia de que efectivamente hablamos con símbolos de esa realidad inefable. Buenas noches. A ver si consigo ordenar un poco las ideas y la pregunta que le quiero transmitir. En un momento al principio ha trasladado su experiencia de fe desde el relato un poco de la creencia o de la certeza de que su existencia, de su yo más profundo, es algo que trasciende y que existe antes de su experiencia biográfica aquí y más allá de la muerte, ¿no? Es un relato que ahora mismo, en la época en la que estamos viviendo, de modernidad, posmodernidad, ciencia, materialismo, egocentrismo, pues cuesta mucho integrar o trasladar o comunicar, o los que trabajamos con jóvenes o con niños, educar también, ¿no? Entonces, sí que de alguna forma yo percibo que en nuestros contextos, en nuestra cultura occidental, aparecen personas pues como Pablo Dors, que pues desde una lectura creyente también se identifica con esas experiencias de Dios, de creencia en un Dios, con un sesgo, con matices orientales, desde la experiencia de la oración, la meditación, ese contacto con el yo profundo, que se revela dentro de cada uno, ¿no? No sé qué visión tiene usted un poco de esta experiencia y de una necesidad que yo percibo también a nivel social y cultural, pues cuando hay mucho hambre, ¿no? de espíritu en este sentido, de experiencia de Dios, y que muchos, pues, y también en base a últimos descubrimientos científicos relacionados con la... no me doy cuenta ahora cómo se llama. Las partículas y la física cuántica y el reconocimiento de esta experiencia de Dios más allá de la naturaleza y la confrontación con la ciencia, ¿no?
No sé si, Sí. si eres capaz de, o es usted capaz de... Yo creo que en la situación cultural en la que vivimos, la concepción de la vida humana está marcada por la imagen de un segmento. Un segmento es una línea breve, acotada, por 2 puntos que no se traspasan, ¿verdad? Esos 2 puntos que no se traspasan es el nacimiento y la muerte. De tal manera que en la concepción, digamos, más extendida y probablemente en el trasfondo no siempre explícito, se piensa que a la pregunta por quiénes somos y qué es nuestra vida, solo cabe responder dentro de los estrechos márgenes de ese segmento. Sin embargo, la experiencia religiosa me parece que en el fondo dice algo tan sencillo como esto. Nuestra vida, con minúscula, procede de la vida, con mayúscula. Y esa vida con mayúscula abre entonces en nuestra raíz, pues, nuestra biografía a la eternidad de Dios, en procedencia y en orientación última. Cuando nosotros decimos que creemos en la vida eterna, estamos diciendo que ese segmento, ese límite final de la muerte, es un tránsito, es una transformación hacia otra forma de vida plena. Por lo tanto, nuestra vida, con minúscula, procede de la vida con mayúscula y a la vida con mayúscula se dirige. Las experiencias que intentan, como Pablo Dors, que lo hace extraordinariamente bien y con mucho éxito, descubrir esta raíz, nuestro enraizamiento de nuestra vida con minúscula en la vida con mayúscula a través de la introspección, a través de las técnicas de meditación, a través del silencio, a través de los koan, a través del zen, a través de las aproximaciones a las tradiciones orientales, a mí me parecen estupendas siempre y cuando de alguna manera consigan lo que pretenden. Es decir, si efectivamente son instrumentos válidos para descubrir ese enraizamiento de nuestra vida con minúscula en la vida con mayúscula, bendito sea. Bueno, nos quedan 5 minutos. Yo creo que, dado el tiempo y la espera que tiene Pedro, pues vamos a cerrar por hoy la sesión agradeciéndole que haya estado con nosotros y nos haya ilustrado con su excelente conferencia. Solo anunciarles que mañana tenemos la segunda conferencia de Pedro Rodríguez con el título ¿Dónde se experimenta Dios en nuestro mundo? Les esperamos igual que hoy. Muchas gracias.